Hola estimadas y estimados estudiantes, ya vamos en el ejercicio 19 de conjuntos numéricos tipo PSU y el cual me dice la siguiente pregunta. Me dice si A es un número negativo menor que cero, entonces ¿a cuánto equivale la siguiente suma? A más el valor absoluto de A más el valor absoluto de menos A. Y me dan 5 alternativas. Aquí es importante destacar de que ocurren muchos errores en este tipo de preguntas. El error más común es considerar, que el resultado sería 3A, porque piensan de que siempre eh, va a ser así, como A más el módulo de A más el módulo de menos A es igual a el primero que queda idéntico a más el segundo queda a. ¿Por qué queda a? Porque el módulo de un valor siempre es positivo y se quedan con esto que siempre es positivo, más el valor absoluto de un negativo es a. Entonces ahí les da 3a. Y marcan la alternativa C de Cristo, ¿cierto? Pero está mala, ¿sí? Vamos a borrar esta parte para que se den cuenta. Voy a explicar el por qué está mala. Vamos a hacerlo a través de una definición, justamente, de una definición de función de valor absoluto. Entonces tenemos una función f de x igual a el módulo de x o valor absoluto de x, tiene la siguiente propiedad, que es una función por partes. Se dice de que el valor absoluto de x es x si el x es positivo. Me arroja resultado 0, el valor absoluto de x, solamente en el caso cuando x es 0, y me arroja un resultado menos x si el x es negativo. Y aquí uno empieza como a cuestionarse, porque uno dice, pero ¿por qué este menos x si el resultado no puede ser negativo? Pero ojo, ojo, ojo. Aquí vamos a hacerlo con algún ejemplo para que entiendan. Tenemos acá ejemplo. Porque recuerden que una función es como una máquina, ¿cierto? Una máquina que transforma valores. Entonces, si por ejemplo tenemos que el x es 10, ¿ya? Este x ingresa, este x ingresa a la función, ingresa como f de 10, ¿cierto? F de 10 significa de que yo voy a evaluar el 10 en mi función, o sea, en el x yo reemplazo el 10, entonces me queda módulo de 10, y este resultado va para acá, ¿cierto? Va para acá y pregunta. Pregunta en esta parte que son las condiciones, ¿ya? Y dice, ¿el x que tú ingresaste es positivo? La respuesta es sí, porque es un 10. Entonces me dice, el resultado que arrojo como meta es x, o sea, el mismo valor que tú ingresaste, o sea, 10. ¿Ya? Fíjense que esta es como una definición distinta a la que conocíamos desde chico, que era el valor absoluto de un número, es la distancia que existe, ¿cierto?, entre el 0 y el valor que me están dando. ¿Sí? Entonces, la distancia acá es positiva. O sea, módulo de menos x es x en este caso, ¿ya? Pero en este caso estamos hablando, estamos haciendo la definición de una forma completamente distinta, ¿ya? Entonces tenemos, ahora, si nos damos otro ejemplo, ¿qué pasa si el x que ingresa es 0? El 0 viene para acá, ingresa a mi función, ¿cierto? Me queda f de 0 es igual al módulo de 0, y va y pregunta a la maquinita. La maquinita dice, ¿el x que tú ingresaste es positivo? No.
¿cierto? Porque es 0, no es positivo. Entonces no arroja el resultado X, sino que se va para acá, a la segunda opción. Y pregunta, ¿el X que tú ingresaste es 0? Sí, por supuesto que sí es 0. Y el resultado que me arroja es justamente 0. ¿Se dan cuenta? Entonces ya tengo ese resultado. Y el último resultado, que es el más importante de todos, es si X, por ejemplo, que ingreso es menos 2, un valor negativo, esto implica que el resultado que tengo acá, ¿cierto? Lo tomo, lo llevo a mi maquinita, lo evalúo, o sea, tengo f de menos 2 es igual a módulo de menos 2 o valor absoluto de 2. Y acá, claro, todos sabemos que este resultado es 2, ¿cierto? Porque la distancia del menos 2 al 0 es 2. Pero cómo lo ejecuta esta máquina? Esta máquina lo ejecuta de la siguiente forma. Dice, el valor que tú ingresaste, estamos acá nuevamente, ¿es positivo? No, porque es menos 2, es negativo. Me salto. ¿El X que tú ingresaste es 0? No, me salto. Y me voy a la siguiente opción, que es, ¿el X que tú ingresaste es negativo? Sí. Y el resultado que me arrojan, fíjense, es menos X. O sea, me dice de alguna forma, ese negativo que está delante me dice, niega el valor que tú ingresaste, el opuesto de. Entonces sería menos el valor que ingresé, menos 2. Y eso ustedes saben que menos con menos es más, es 2 positivo. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora, si yo por ejemplo ingreso el A, que recuerden que el A por definición, acá está, por definición es negativo. Si el A es negativo, esto implica que en la función valor absoluto ingresa, ¿cierto? F de A, me queda módulo de menos A, módulo de A, y este A ingresa acá y pregunta, ¿el número que tú ingresaste es positivo? No, se salta. ¿El número que tú ingresaste es 0? No, se salta. ¿El número que tú ingresaste es negativo? Sí. Entonces, ¿qué significa esto? Significa el opuesto. El opuesto de. Entonces sería, asigno el opuesto de A, que sería menos el valor que ingresé, menos A. Por lo tanto, esto que está acá, ese resultado es menos A. ¿Ya? Y el otro es, si tenemos que calcular ahora cuánto es menos A. Entonces, si A es negativo, ¿qué sucede? Que menos A va a ser positivo, porque es completamente lo opuesto. Incluso, si uno acá multiplica por menos 1, si yo multiplico por menos 1, me queda menos A, me queda 0. Y recuerden que cuando uno multiplica por un negativo, la desigualdad cambia de orientación. Entonces me queda menos A mayor que 0. O sea que el menos A es positivo. Entonces tengo que, si yo evalúo f de menos A, me queda como módulo de menos A. ¿Y qué es lo que me dice acá la maquinita esta de la función valor absoluto? Me dice, si tú ingresas el menos A, que el menos A es positivo, pregunta, ¿el número que ingresaste, o sea menos A, es positivo? Sí. Entonces, el resultado que te arroja es el mismo valor, o sea menos A. ¿Se dan cuenta? Entonces, el resultado de acá es menos A. Por lo tanto, vamos a colocarlo acá con color distinto para que se note. Por lo tanto, sería A más el valor absoluto de, perdón ahí, más A más el valor absoluto de menos A sería igual. Sería igual a más menos A
más menos A. Elimino términos semejantes y me queda que el resultado es finalmente menos A. Por lo tanto, la alternativa correcta, que era la que capaz que muchos de ustedes pensaban que era incorrecta, es menos A. Harto ojo con este tipo de preguntas.